Integran esta mesa de análisis la doctora Noemí González Ríos, docente investigador en la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También está con nosotros la doctora Alejandra Romero Moyano, directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Zacatecas. También integra este panel el licenciado Bernardo Candelas de la Torre, subdelegado de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas. Está también el maestro Arturo Nale García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Y para moderar esta mesa de análisis contamos con la presencia del maestro David Eduardo Rivera Salinas, coordinador de Educación Superior y Media Superior de la Secretaría de Educación de Zacatecas. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos nuevamente. Esperamos que este cierre de esta jornada académica que el colegio ha impulsado, que nos parece desde la Secretaría de Educación un espacio muy importante para tratar de frente a estudiantes y a docentes temas que son una realidad en sus aulas, en sus planteles, y que además deben de ser vistos desde diferentes puntos de vista. Eso justifica la presencia de nuestros invitados y de nuestras invitadas en esta ocasión. Yo les doy la bienvenida también, aprovecho para comentarles que los temas que están viendo desde el día de ayer, el día de hoy, que tienen que ver con, digamos, cómo vamos operando una serie de directrices a favor del no abandono escolar en nuestros sistemas educativos. Eso es muy importante, es un compromiso que hemos establecido en el marco de la reforma educativa en todo el país. Y bueno, en Zacatecas estas directrices empiezan a tomar forma a partir de iniciativas de todos los subsistemas, como es el caso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. Estas conferencias y esta posibilidad de dialogar van a ir marcando también hacia las autoridades académicas del colegio nuevas rutas de programación para que ustedes puedan tener participación directa en la solución de un gravísimo problema que tenemos en todo el país, es el abandono escolar en el caso de la enseñanza media superior. Bien, como lo saben ustedes, nuestros invitados van a platicar, van a conversar con ustedes desde sus posiciones, cómo se observa este fenómeno, que es un fenómeno además de carácter multifactorial y que exige también soluciones en ese sentido, es decir, soluciones integrales que incluyan no solamente aspectos de carácter estrictamente pedagógicos o aquellas normativas escolares que permitan mejorar algunos indicadores, como el caso de la reprobación escolar, que para la situación particular del CECITES es uno de los elementos a cuestionar, pero también la participación de aquel conjunto de valores que ustedes ya traen desde sus espacios familiares y en las etapas de enseñanza previa. Es decir, todo entrará en juego y lo que ustedes puedan escuchar de nuestros invitados será de gran ayuda. Pues bien, vamos a iniciar, si les parece, y lo haremos con la participación del licenciado Bernardo Candelas, quien funge como subdelegado de la Secretaría de Educación Pública, pero también como un especialista en el manejo de toda la información oficial, es decir, lo que él les comente son las cifras, los datos, las estrategias, las directrices que la Secretaría de Educación Pública despliega en todo el país. Para nosotros, el maestro Bernardo Candelas es una voz autorizada en este sentido, y les pediría que pongan atención sobre todo en este manejo de información, como se dice en el ámbito de la investigación, los datos duros que muestran una realidad dolorosa para Zacatecas en el ámbito de la media superior, donde tal vez el CECITES está muy por abajo, por fortuna, de la media nacional, pero que nos obliga a no descuidar ninguna tarea que vaya, digamos, a favorecer y seguir incrementando esto que nos preocupa, que es el abandono en nuestras escuelas. Licenciado Bernardo Candelas, bienvenido, adelante. Muchas gracias, maestro David Eduardo. Yo quisiera iniciar por mencionar y hacer un sincero reconocimiento al CECITES por este gran esfuerzo en este gran tema que diríamos está muy a la altura de los grandes retos que devienen de este proceso de reforma educativa y que tienen que ver con un proceso vertiginoso y de dinamización que está pues en el proceso de implementación del nuevo modelo educativo. Es
sentido, pues vale la pena reconocer este gran esfuerzo y decirles pues que desde la delegación siempre hemos reconocido el CECITES a una institución que en la adversidad presupuestal, en la adversidad sociodemográfica, ha estado siempre pues con un gran esfuerzo y sobre todo con un avance progresivo en lo que es el desempeño académico, el cual se reconoce y que ciertamente este ejercicio va a nutrir y va a dar un impulso importante en este importante momento de la reforma. En el mismo sentido, me parece importante el contextualizar a través de la visión de la Secretaría de Educación Pública la ubicación del fenómeno del abandono como uno de los más grandes retos que se ubican en el sistema educativo nacional. Esto lo podemos aseverar a partir de la identificación muy puntual y realista de los indicadores. Si nos remitimos a los indicadores de educación básica, por ejemplo, en primaria, actualmente y con los datos del ciclo escolar 2016-2017, que son los últimos oficiales que tenemos en la Secretaría de Educación Pública, ubicamos una tasa de abandono del 0.7%. Si pasamos a nivel de secundaria, el indicador se nos mueve al 4.2%. Pero ahora, cuando nos vamos al nivel de educación media superior, tenemos hoy por hoy una tasa de abandono del 13.13% a nivel nacional y del 13.9% a nivel estatal. Si lo ubicamos en el contraste con la meta comprometida en el Programa Sectorial de Desarrollo Educativo Nacional 2013-2018, ubicamos una distancia importante porque la meta estuvo fijada en un 9%. Entonces hoy por hoy efectivamente representa un gran reto, no ha sido fácil, efectivamente es un fenómeno multifactorial que no corresponde únicamente a la acción desde el gobierno, sino es todo un trayecto en el que intervienen todos los actores del proceso, incluyendo maestros, directivos, alumnos y por supuesto los padres de familia. En algún momento de la presentación de este panel se nos había plasmado una premisa en la que deberíamos de ejercer un posicionamiento en la que se cuestionaba cuál es el impacto y cuáles son las consecuencias hacia la escuela en términos de los resultados académicos deficientes, sobre todo en los primeros semestres, en donde en contraste se decía qué pasa con la evaluación docente, la evaluación del desempeño y la ubicación de algunos resultados destacados. En este sentido yo diría que es muy importante partir primero de no etiquetar de manera rigurosa a lo que sería los resultados y el desempeño docente al proceso de evaluación. Me parece que al ser también un fenómeno multifactorial requiere de una amplitud del enfoque analítico, sobre todo cuando ubicamos que para poder analizar los procesos educativos y sus resultados siempre debemos acompañar el contexto. Me parece que eso es un ingrediente fundamental, sobre todo partiendo de la diversidad que tiene nuestro país, en el que finalmente incluso en regiones y de un municipio a otro encontramos contrastes totalmente distintos. Por ende, el contexto pues, es un elemento fundamental. En el mismo sentido, los parámetros pues, son imprescindibles, ¿no? Si partimos de analizar o hacer un juicio analítico de una situación específica, siempre tenemos que tener el parámetro. Y en el caso del abandono y de los resultados académicos en asociación con lo que es la evaluación docente, hoy por hoy no tenemos un insumo que nos permita identificar de manera clara y precisa cuál es el impacto, ¿sí? A 4 años ya de la evaluación docente, lo único que hemos venido monitoreando es cómo se han venido comportando los niveles de idoneidad, en donde ubicamos un dato relevante que es el 40% de los sustentantes resultaron idóneos en el primer ciclo del año 2014 y ahora en el 2017 traemos un 59%. Eso habla de un nivel progresivo creciente en lo que es los niveles de idoneidad en el desempeño docente. Ahora bien, en contraste pues con esta realidad que plasmábamos
para la Secretaría de Educación Pública, este gran reto, podemos ubicar y visualizar sobre todo una política integral, lo que es la Estrategia Nacional contra el Abandono, que ustedes conocen, y en la cual están adheridas una diversidad de vertientes, y en las que podemos destacar dos componentes que están en lo que sería el impacto económico. Por un lado, las becas de educación media superior, PROVEMS, y por el otro, es el componente de Prospera, que está dirigido a la población con mayor índice de marginación. En el otro sentido, y lo que es la dimensión del impacto socioemocional, ubicamos acciones estratégicas de la Secretaría de Educación Pública, como lo son el programa Construyete, que precisamente incide directamente en las habilidades socioemocionales, y por otro lado está el Programa Nacional de Tutorías, el programa de orientación vocacional, y uno más que sería el acercamiento a las figuras de padre de familia para poder incidir finalmente en los procesos educativos. Yo dejaría el respeto al tiempo de este ejercicio por un momento esta entrega, para luego dejar abierto algún enfoque analítico de lo que sería cómo afrontar los retos y algunas propuestas que podemos proponer. Muchísimas gracias, licenciado Bernardo. Les vamos a invitar para que al término de estas participaciones ustedes puedan formular preguntas que vayan, digamos, conformando una serie de informaciones, de dudas que les permitan, si es el caso, con toda naturalidad expresar algún comentario. Lo haremos al final de la ronda de nuestros invitados. Bien, pues vamos a darle causa, y una de las vertientes desde donde es posible observar un fenómeno con esta complejidad es sin duda el ámbito del análisis psicológico. Aquí nuestra invitada, la doctora Noemí González, quien es docente, investigadora de la Unidad Académica de Psicología de nuestra Universidad, la Universidad Autónoma de Zacatecas, que tiene una amplia experiencia, sobre todo en el campo más específico de la docencia, que ha sabido medir en investigaciones y en programas institucionales precisamente la posibilidad de responder a preguntas tan importantes como qué es lo que sucede en el ambiente escolar, qué es lo que pasa por la mentalidad de los estudiantes cuando enfrentan la posibilidad de dejar los estudios, o cuando la presión del contexto al que aludió el maestro Bernardo, o de la situación familiar, en fin, toda esta serie de elementos que van de alguna suerte presionando las decisiones de muchos de ustedes, jóvenes, que están en una edad donde su capacidad de maduración y también la posibilidad de seguir accediendo a conocimiento cada vez más complejo, pues lo somete sin duda a dudas. Dudas que no deben verse como una debilidad en los estudios, sino todo lo contrario, una fortaleza que les permita ir construyendo una identidad al mismo tiempo que buscan ustedes una ruta, digamos, de solvencia en el ámbito de sus estudios. Bien, esta vertiente que ha trabajado la doctora Noemí González es lo que ella ahora nos va a compartir. Y le damos la bienvenida nuevamente, doctora. Adelante. Bien, muchas gracias. Retomo lo expuesto por el maestro. Muchas felicidades por esta iniciativa, por este trabajo, por este compromiso de ustedes como institución para con sus profesores, pero fundamentalmente para con los estudiantes. Efectivamente, desde hace un buen tiempo trabajo distintos programas y proyectos que van dirigidos fundamentalmente hacia los estudiantes, pero no todos los trabajamos directamente con los estudiantes. Trabajamos también fundamentalmente con los profesores y también con los padres de familia. Entonces, desde el punto de vista psicológico, lo que nosotros tenemos y es nuestro punto central es que el estudiante, el alumno de cualquier nivel educativo, en este caso el nivel medio superior, antes que una matrícula es una persona, es un ser humano. Y como tal se debe conceptualizar como un ser en aprendizaje constante, en crecimiento, que necesita de los demás, que necesita de su familia
que necesita de los profesores, que necesita de la institución, que necesita de la sociedad. Además de esta necesidad de estas personas e instituciones, pues necesita satisfacer el crecimiento de sus capacidades intelectuales, por supuesto, para eso está la institución educativa. Él va allí a aprender, pero también a sentirse parte del proceso. Y ese será un punto que retomo más adelante, porque en ocasiones, aunque están en la escuela, aunque están en el grupo A, aunque tienen un número de matrícula, pues no se sienten parte del proceso. Y el punto sería, entonces, ¿cómo hacer que se sienta parte del proceso? Bueno, ahorita que avancen los comento. Pero además necesita este estudiante, este alumno, la satisfacción de sus necesidades vitales. Y de estas necesidades vitales, bueno, aquí ya el maestro menciona algunas becas, programas de becas, pero estas necesidades vitales también van más allá de el alimento, el vestido. También son necesidades emocionales y afectivas que son importantes. De esta forma entendemos desde el punto de vista psicológico que el alumno es un ser integral. Y que en este proceso, en este tránsito que él va, fíjense, tenemos a los estudiantes no en cualquier etapa de la vida, es en la etapa más importante de su vida, porque están configurando un sentido del yo, están configurando su personalidad, porque aunque ustedes digan, veo muchos jóvenes, ay, yo ya soy grande, yo ya tengo mi personalidad. No, están en ese proceso de configurarla, de generarla. Y en este proceso de su personalidad van a estar implicados fundamentalmente tres aspectos. El primero se llama identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es la perspectiva de vida que yo tengo? ¿Qué quiero para mí? ¿Lo voy a lograr? ¿Cómo? La escuela forma parte de esto. Entonces la primera parte es la identidad para poder configurar esa personalidad. Y el segundo concepto pues tiene que ver con el autoconcepto. Y este autoconcepto va muy relacionado con otro término que se llama autoestima. Y el autoconcepto y la autoestima pues tiene que ver con la satisfacción socioafectiva, es decir, la capacidad que yo como persona tengo para establecer relaciones significativas con el otro. ¿Quién es el otro? Mi papá, el maestro, mi hermano, mi amigo, el intendente, no sé, con quien yo voy a convivir. Eso es en la parte social, pero son relaciones significativas y aparte afectivas. Y en esa identidad y en medio de configurar quién soy yo, pues va ese autoconcepto, cuál es la percepción que tengo respecto de mí. ¿Soy una persona capaz? ¿O toda la vida me han estado diciendo, porque el poder de las palabras es el poder de las palabras, toda la vida me han estado diciendo, eres tonto, eres burro, eres lento, ay, vas a reprobar otra vez? Y nos lo dicen las personas que socioafectivamente son las más importantes para mí. Mi mamá me lo está diciendo, mi papá, el maestro. Pues hay que, o sea, todos los días. Y a ver si ya te portas bien, porque ya me imagino otra vez la queja del maestro, su muchacho tan burro, tan lento, Sí, finalmente tanto nos lo dijeron que nuestro autoconcepto se lo creyó. Sí, soy así, soy lento, Imagínense. Entonces, en esa parte de la configuración de la personalidad, estamos atendiendo a los jóvenes en esa etapa de desarrollo. Y el tercer punto, que tiene que ver con la identidad del autoconcepto, por supuesto con esta autoestima, pues tiene que ver con un concepto clave que de repente se puso muy de moda, pues sobre todo en el ámbito educativo, que se llama proyecto de vida. Es que los muchachos tienen que tener un proyecto de vida. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hasta hay bastantes libros publicados para apoyar a los jóvenes en el proyecto de vida.
Pero si tu proyecto de vida, ¿cómo lo vas a formular si no has terminado de saber quién eres? Y porque tu autoconcepto es autopunitivo, sí soy lento, sí soy burro, no rindo, no sirvo, porque ya te lo dijeron muchas veces. Entonces, ¿cómo va a generar ese proyecto de vida? El proyecto de vida es un proyecto de vida personal, por supuesto que también profesional. Van vinculados, no los podemos dejar de lado. Y si no los tengo vinculados, pues la escuela no se va a convertir para mí en un espacio de aprendizaje, de crecimiento, que a mí me motive a ir, porque ese día voy a lograr algo nuevo, voy a conocer algo nuevo, mi profesor me va a compartir algo nuevo. Ah, no, yo voy a la escuela porque tengo que ir, porque me mandan, porque como soy burro, pues tengo que superar eso tan burro, tan lento, Entonces, yo voy a asistir a la escuela para aprender, para configurar esa identidad, para sentir o tener un autoconcepto, para que yo aprenda y además sepa qué hacer con eso que aprendo. Que eso también es una parte fundamental. Entonces, sin lugar a dudas, estos tres conceptos, identidad, autoconcepto, proyecto de vida, son fundamentales. Afortunadamente, y lo estamos viendo aquí en los porcentajes que el maestro nos comparte, afortunadamente, y aún y cuando tenemos que en el estado de Zacatecas el abandono en el nivel medio superior es del 13.9%, pues bueno, todavía tenemos ahí muchos jóvenes en las preparatorias de la universidad, con ustedes, en los COBAES, hay muchos jóvenes que están ahí en la universidad. Pero lamentablemente, estos jóvenes tan llenos de energía, tan expertos en tecnología, nunca tomaron un curso, pero ellos saben todo de tecnología, y a los profesores nos sacan de los problemas cuando el cañón no nos funciona y él dice, ahorita se lo resuelve el maestro. ¿Sí? Y ellos en ese sentido, ahora que yo les llamo que son estudiantes multiprocesos, pueden estar platicando, pero al mismo tiempo te están escuchando y pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. También hay muchos estudiantes que en esta situación tienen características o condiciones que los ponen en un sentido de riesgo. ¿Cuáles serían estas condiciones? Bueno, pues ya vimos, ¿no? Algunos de estos problemas que estos jóvenes tienen que enfrentar, pues tienen que ver con la parte económica, ¿sí? Algunos tienen que trabajar y hay una incompatibilidad de tiempo con el trabajo, con el estudio, son jóvenes. En diciembre estuvimos participando en el 4º foro en contra del trabajo infantil y descubrimos que no solo los jóvenes, también los niños trabajan, pero esa quizás sea otra historia que podamos comentar en otro momento. Entonces, y hay estos problemas pues de tipo económico, esta incompatibilidad, otra cosa que puede presentarse también ahí, el matrimonio, la vida en pareja, pues son problemas que están ahí poniendo en riesgo la permanencia en sus estudios. La desarticulación familiar, porque dicen, ay, es que tienen padres ausentes. El padre ausente no es el que está ausente tan físicamente, puede estar ahí la mamá todo el día y el papá, pero no le hacen caso. Ese también es un padre ausente, que contribuye a que este joven tenga una desubicación en sus propósitos de vida y que por lo tanto su identidad, su autoconcepto, su proyecto de vida, pues no tiene las bases suficientes para poderse desarrollar. Y otra parte también, ¿por qué no mencionarlo? La inconformidad con la institución, con la escuela. O sea, no, pues aquí vengo y me va peor que en casa, ¿verdad? Entonces, pues mejor ya no vengo. Y comienza a bajar su rendimiento. Además, pues también otras características personales. Inicié comentándoles de su personalidad, bueno, pues hay otras características personales, ¿verdad? Que pueden ser tales como la poca motivación, la falta de actitud de logro, poco interés por los estudios, inadecuados hábitos de estudio, y que eso en algún momento pues le va a generar o le va a poner en una situación vulnerable o de riesgo, y comienza a bajar su rendimiento escolar hasta que finalmente, pues como ya reprobó
muchas materias, ya no hay condiciones institucionales o administrativas para que ese chico permanezca en la escuela. La escuela siempre va a ser un espacio de protección y de seguridad para los jóvenes, porque ahí están. Fuera de la escuela, pues entonces ahí vienen estas consecuencias de tipo emocional. ¿Cuáles pueden ser? La primera, pues es la degradación de la imagen propia, que ya se venía dando desde antes, es la reafirma. Sí, cierto, soy burro, lento, tal. Otra vez viene esa degradación de esa imagen propia. Ligada a esta sensación de fracaso, pues fracasé, no fui capaz de lograrlo, entonces ¿cómo está su identidad? ¿Cómo está su autoconcepto y cómo está su proyecto? Pues fracasado, ¿sí? Y por supuesto, en situaciones que tienen que ver ya con situaciones más psicopatológicas, pues hasta situaciones depresivas y otro tipo de condiciones en su salud mental que se pueden presentar. También se deteriora la interacción con la familia. ¿Por qué? Porque si ya había una situación de desarticulación familiar, pues también hay un desarraigo de la familia. Lo que menos va a querer es estar en la casa para no estar escuchando otra vez que le repitan lo que tantas veces le han dicho. Entonces va a evitar estar en la casa. ¿Y qué va a hacer? Pues se va a ir a la calle, va a buscar otros jóvenes, igual o peor que él. En una situación extraordinaria va a encontrar a alguien que le diga, oye, no, regrésate a la escuela, mira qué estás haciendo en la calle, mejor vamos a la escuela. Y ahí va y lo convence. Pero por lo general se va a encontrar otros jóvenes con las mismas características que se encuentran para buscar ese soporte afectivo que se ha venido degradando o autodegradando. Entonces, esas pueden ser esas consecuencias emocionales que estos jóvenes pueden presentar, que lo que ocurre en mí y en esa interacción, en esa característica de establecimiento de relaciones que voy a tener con el otro, pues lo vamos reproduciendo y esto se va haciendo más grande. ¿Qué hacer ante un panorama en ocasiones tan desalentador? Ya lo comentaba el maestro, y qué bueno que cuentan con estos a través de Constrúyete, del Programa Nacional de Tutoría, en el cual hemos trabajado en lo particular en la universidad desde hace muchos años, y es un proyecto al que hay que estarle dando todos los días aportando algo, convenciendo a los profesores, involucrando a los estudiantes, y eso es algo fundamental. El programa de orientación vocacional, por supuesto, es algo que hay que trabajar, por supuesto que hay que trabajar con los padres de familia. Esos son los programas que a nivel institucional podemos contar con ellos. Pero ¿qué hacer? Lo primero es entender que la educación nos compete a todos. Por eso estamos aquí. Y qué bueno que haya estos foros para que podamos platicar y compartir estas experiencias. Y así todos podamos generar una verdadera comunidad de aprendizaje, donde todos aportemos, donde todos trabajemos para que lo podamos hacer. Un segundo elemento. Yo creo que las instituciones deben tener un conocimiento de las características de los jóvenes, de quiénes son, ya no solo una matrícula, quiénes son, cómo construyen su tránsito por la escuela. Y esto implicaría una comprensión de sus necesidades para que pueda asumirse como un alumno y logre tener esa identidad, primero personal, luego institucional, luego social y luego con su país, y sea una persona comprometida y dispuesta a hacer algo por él y por el otro. ¿Qué más? Hay que atender la formación en valores. Pero no hay que darles un taller de valores. Bueno, sí, también, por supuesto. Pero nosotros maestros, nosotros psicólogos, orientadores, nosotros tenemos que ser el principal ejemplo de los valores. Nosotros. Entonces hay que atender la formación de valores, el desarrollo de sus habilidades intelectuales. Pues si ya la evaluación de los conocimientos me está diciendo que está muy mal, bueno, entonces ¿qué voy a hacer? No es decirle que está muy mal, fíjense otra vez, les reitero que están muy mal. No, vamos a generar un programa de desarrollo de habilidades intelectuales y emocionales. No se les olvide, trabajamos
son seres humanos y generar a partir de esto programas de apoyo para estos alumnos, con estrategias de aprendizaje, con el fortalecimiento de actividades para sus hábitos de estudio, con otras actividades. Les comento muy rápido, en la prepa 2 implementamos un proyecto de investigación con los jóvenes que estaban a punto de irse de la prepa. Implementamos un torneo para desarrollar habilidades intelectuales. Implementamos un torneo de ajedrez, llevamos el seguimiento, son investigaciones que luego llevan mucho tiempo, llevamos el seguimiento, y de estos jóvenes que estaban a punto de desertar, logramos retener en la institución al 90%, y no solamente no abandonaron, incrementaron su rendimiento escolar, porque convivían, platicaban, o sea, no era el juego de ajedrez, era sentirse parte de la institución. Entonces, a partir de eso nosotros logramos implementar talleres de hábitos de estudio y por supuesto también el acompañamiento de los profesores. Entonces, creo que puedo sintetizar esta participación con dos grandes puntos. Trabajamos con seres humanos y por lo tanto como instituciones generemos las condiciones para que estos seres humanos logren un pleno desarrollo integral como personas. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Noemí González. Como ven, hasta este momento ustedes podrán ir contrastando como dos, digamos, aspectos fundamentales que tienen que ver con nuestro tema. Por un lado, la numeralia, donde yo podría agregar un dato que a ustedes les puede ser muy útil. En el estado de Zacatecas tenemos alrededor de 98,000 estudiantes en todas las instituciones y en todas las modalidades, lo cual nos da, digamos, una dimensión de un sistema cada vez más complejo, que es atravesado por estas circunstancias, por ejemplo, esto último, que tiene que ver con el ambiente escolar y con toda la carga de formación previa que básicamente viene desde la familia. Bien, podrán ustedes ir construyendo. Quiero informarles a nuestros invitados o recordarles que entre el público hay no solamente directores de planteles, también hay coordinadores, de acuerdo al modelo de este colegio, hay coordinadores académicos, administrativos, pero fundamentalmente quien está a cargo del trabajo con los estudiantes. Y por supuesto hay subdirectores, en fin, hay aquí una gama importante de responsabilidades que tienen que ver con esas estrategias para que nuestros estudiantes no se vayan. Y aprovecharía para comentar algo que estamos impulsando como política pública y que tiene que ver con lo que hasta ahorita hemos comentado y seguramente lo que aún falta para compartir. En Zacatecas hay una prioridad para que ningún joven de esta edad esté fuera de las aulas. Y esa es una responsabilidad donde ustedes y nosotros debemos de participar. Si es la deserción, si es la reprobación, si son los ambientes de carácter económico, deberán ser objeto de sus preocupaciones. Pero la intención es que ningún joven se salga de la escuela. Bien, vamos a continuar. De mi lado izquierdo se encuentra una persona a quien reconocemos con una enorme calidad en su trabajo, que ha venido desarrollando en Zacatecas una, digamos, presencia fundacional de una tarea que hoy forma parte de la cultura institucional en el ámbito educativo en México, que es o aparece a raíz de la presencia del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un organismo autónomo que se está responsabilizando de ir encontrando las rutas que permitan mejorar muchos aspectos de nuestro sistema educativo. Como saben, en media superior tiene una presencia fundamental en estos momentos la Ley General del Servicio Profesional Docente, su aplicación en todos los sentidos. Bueno, el INEE, como coloquialmente le decimos por sus siglas, juega un papel muy importante porque ahora es quien se responsabiliza de estar diseñando todo este proceso, aunque se aplica desde las autoridades educativas. A eso obedece la presencia de la doctora Alejandra Romero Moyano, a quien nuevamente le damos la bienvenida y le cedemos el uso de la voz. Doctora, bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que tuvieron la iniciativa de hacer este tipo de actividades.
Como parte de la fundación del instituto, bueno, el instituto, como ustedes saben, está desde la administración del presidente Fox, pero sin embargo dependía directamente de la Secretaría de Educación Pública. A partir del 2013 se conforma como un organismo autónomo y bueno, nos toca hacer varias labores. Una de ellas es la supervisión de todos los procesos del servicio profesional docente. Participamos en la capacitación de los evaluadores, que son profesores que corresponden a la Secretaría de Educación o de sus organismos descentralizados. Y también participamos en la validación de los exámenes que hacen para los profesores. Por otro lado, nos toca, bueno, la evaluación corresponde a actores, procesos, componentes y resultados. Entonces también nos toca coordinar evaluaciones que tienen que ver directamente con las escuelas, como Planea, que seguramente algunas de sus escuelas, o si hay estudiantes aquí, les ha tocado contestar algún examen de Planea. También nos toca otra evaluación que es sumamente rica, que se llama EBOE, o Evaluación de la Oferta Educativa, que ahí se estudian varios de los componentes del contexto de la escuela para poder entender los resultados que ésta tiene. Y participamos en lo que es PISA, TALIS, Video y algunas otras que van apareciendo en el camino. Y también, nos toca analizar todos los resultados de las evaluaciones o las diversas evaluaciones, entre ellas las que emite el Servicio Profesional Docente, que como les comentaba, pues no depende directamente de nosotros, pero sin embargo nos toca supervisar los procesos que de ahí se generan. Pero una de las tareas fundamentales del instituto es que con todos los resultados de las diversas evaluaciones que se van generando, se generen las directrices y lineamientos. Como ustedes saben, los lineamientos son de carácter obligatorio y estos básicamente están para lo que es el servicio profesional docente, para que se pueda ir regulando todo el proceso, pero las directrices son recomendaciones que emite el instituto con base en el estudio de los indicadores de las evaluaciones y que se le entregan a la Secretaría de Educación Pública, a las autoridades educativas locales y a los organismos como ustedes, como CECITES, que son recomendaciones para la mejora educativa, básicamente. Entonces, en este momento se han emitido 4 grupos de directrices. Uno que tiene que ver con la formación inicial de profesores, que es para las escuelas normales o formadoras de docentes. Otra es para los niños indígenas, la atención educativa para niños indígenas o hablantes de lengua indígena. Otra es para los niños que están en escuelas de jornaleros agrícolas migrantes. Y la última que ha salido en el mes de diciembre del año pasado fue las directrices para abatir el abandono en educación media superior, que es uno de los motivos por los que estamos aquí. Entonces, básicamente eso es algo que nos obliga a la ley y que se han ido emitiendo. Pero lo interesante de las directrices es que, si bien son recomendaciones, la autoridad educativa local, o por ejemplo ustedes, como que son un organismo descentralizado, han emitido una respuesta de aceptación a las directrices. Y eso, cuando nosotros hablamos de ciclos de mejora dentro de una organización o de un sistema, pues entonces quiere decir que ustedes están aceptando la mejora, pero lo más interesante es que ustedes están diciendo cómo van a aterrizar esa mejora en su lugar de trabajo. Nosotros no les decimos a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Ustedes dicen qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y en qué tiempo lo van a hacer. Entonces, el proceso de mejora o de calidad, eso es cuando realmente se adquiere y se suma la mejora, porque entonces hacen propia la recomendación. Y ustedes nos van marcando los tiempos, los recursos, las acciones que van a hacer para aceptar esta recomendación.
Bueno, las directrices para educación media superior son 5 y las voy a resumir de manera muy general para que vayan viendo de qué manera se van amarrando con algunas de las evaluaciones, pero también de qué manera ustedes las pueden ir aterrizando no solo en la institución, sino en la escuela, en el aula, con los alumnos en particular. O sea, cómo ustedes las pueden ir bajando de una manera tan tangible que le puedan poner nombre y apellido, acciones, fechas y acciones muy concretas para poder ir mejorando las cosas al interior de la escuela. Entonces es lo rico, porque entonces ustedes van diciendo cómo. Ustedes son los que conocen el contexto, conocen a los estudiantes, saben cuál es la realidad que realmente ellos viven y entonces podemos darle directamente al clavo con cada uno de ellos o con grupos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, la primera directriz tiene que ver con todas las acciones de política que se pueden generar, como los programas de becas que emite la Secretaría de Educación Pública a través de sus diversos programas, como los programas de Constrúyete, ¿no? La coordinación interinstitucional, que por ejemplo, en la respuesta de directrices que emite la Secretaría de Educación en Zacatecas, dice que va a haber un trabajo interinstitucional, no solo nada más entre CECITES, sino con todos los que ofertan educación media superior en el Estado, para facilitar, por ejemplo, el trayecto de alumnos de un subsistema a otro, para facilitar que si alguien se me va de un plantel porque tal vez cambia su residencia y en el lugar a donde va no hay una modalidad como un EMSAT, pueda ingresar, por ejemplo, a un colegio de bachilleres y no tenga estos problemas de revalidaciones, convalidaciones y todos esos trámites bastante engorrosos que hacen que el estudiante decida mejor no seguir porque se cansa de estar haciendo trámites, ¿no? Entonces, que pueda facilitar el trayecto entre subsistemas y básicamente son todos los programas que impulsa la autoridad educativa local a través de todos ustedes para que los estudiantes no se nos vayan. La segunda directriz tiene que ver con la formación de tutores o con los programas de tutorías, que esto yo creo que es una necesidad en todas las escuelas de educación media superior, de ir viendo de qué manera se van acompañando a los estudiantes para que ellos se queden en nuestra escuela y que podamos irle apoyando de tal forma que él pueda ir solucionando algunos de los aspectos que le preocupan y que son motivo de la deserción o también de la reprobación. Un tutor, yo creo que el maestro como tal ya hace una labor impresionante, ¿no? Los que hemos tenido el gusto de dar una clase o de estar dando clases por mucho tiempo, sabemos que es un trabajo sumamente rico y placentero, ¿no? Es trabajar con estudiantes, es ver cómo se van formando. Pero el profesor que es tutor, cuando lo hace realmente de corazón, con gusto, puede lograr con sus estudiantes cosas maravillosas, ¿no? Pueden lograr que se queden, que no reprueben, que sean exitosos en su vida, que puedan ir trabajando para lograr las cosas para las que entraron a la escuela. Entonces, bueno, la segunda directriz va enfocada a la formación de tutores y a los programas de tutorías. La tercera directriz tiene que ver con la cuestión de las competencias docentes. Y entonces aquí donde lo amarramos con el servicio profesional docente. Cuando me invitaron, me mandaron una pregunta que decía, bueno, ¿qué pasa con los maestros que salieron como sobresaliente o excelente en su desempeño y que luego los alumnos no tienen esos resultados? Bueno, es que acuérdense que el proceso no nada más es que haga el examen, el maestro ingrese y ya por arte de magia todo es fabuloso. O sea, el maestro, todos nosotros que hemos dado clases, no tenemos que llevar también un proceso, así como los estudiantes. Y para eso el servicio profesional docente, la ley establece que los maestros que ingresan deben tener un tutor, así como los estudiantes tienen tutores. Entonces también los maestros nobles, les llamamos,
también deben tener tutores que puedan ir acompañando en el proceso hasta que se llegue a consolidar el maestro como tal. Y al menos el proceso de tutoría debe estar 2 años para ir apoyando en el desarrollo. No es lo mismo, es como cualquier profesionista, no es lo mismo graduarte y entrar a trabajar e ir tomando experiencia poco a poco, ¿no? Entonces, el proceso del servicio profesional docente establece que una vez que ingresan deben tener un tutor que los acompañe y también tienen que tener un proceso de formación continua, capacitaciones de acuerdo al resultado de sus evaluaciones, y entonces ahora sí podemos lograr que el maestro se consolide como tal. Entonces, bueno, a lo mejor en este momento no tienen muy buenos resultados, pero si llevamos el proceso adecuadamente, pues entonces seguramente pronto tendremos mejores resultados. Y bueno, la cuarta directriz tiene que ver con afianzar la identidad de los jóvenes en la escuela. Lo que comentaba la maestra Noemí, ¿no? ¿Qué hacemos para que el estudiante realmente se quede en la escuela, se sienta identificado con la escuela, le tenga un sentido de pertenencia a la escuela? ¿Cuáles son los programas que como comunidad escolar podemos tener? ¿Cuáles son los programas que emiten los profesores, los directores, la participación de los padres de familia, que en educación media superior no se veía tanto? Casi todo lo que se impulsaba de participación de padres de familia o los consejos escolares de participación social se quedaban hasta el nivel de secundaria, pero más allá de la secundaria no se veía la necesidad. Ahora es una recomendación que se emite. ¿Por qué? Porque en los resultados que hemos visto de la EBOE, cuando se le entrevista a los padres de familia, se ve que hay distintos tipos de participación de los padres de familia, o los padres de familia, muchos establecen que la participación es con que apoyen con una cuota económica, cuando realmente lo que importa es que se involucren en algunos de los procesos que llevan sus hijos al interior de la escuela. Entonces hay que ver de qué manera se fomenta esa participación al interior de los centros escolares, para entonces realmente hacer una comunidad escolar y no que se nos quede corta. Y la última directriz tiene que ver con ampliar las estrategias de reincorporación de los estudiantes. Una vez que un estudiante se nos va de la escuela, entonces ver de qué manera lo podemos captar nuevamente, independientemente de la escuela que le quede más cerca, o sea, volverlo a meter al sistema educativo, apoyarle para que esto suceda y que no pierda sus estudios. Entonces, esas son las 5 directrices que se acaban de emitir para la educación media superior, y les digo, básicamente se emiten sabiendo también que muchas de las acciones que se proponen ya están funcionando dentro de los subsistemas. O sea, esto que les estoy platicando, seguramente ustedes ya lo están haciendo. Y a lo mejor no como un programa como tal, sino a lo mejor ustedes como docentes frente a grupo han visto la necesidad de ir haciendo varias de las acciones que aquí se están recomendando. Ahora, lo que se trata es que compartan experiencias, que puedan intercambiar ideas para que entonces las buenas prácticas se vayan replicando, se vayan adaptando a los contextos diversos de cada una de las escuelas, y entonces poderle ir dando más formalidad a esta mejora que viene a raíz de la reforma educativa que ahorita comentábamos. Tal vez no es tan reforma, ¿no? Porque muchas de las acciones ya ustedes ya las tenían, simplemente se le está dando un orden distinto. Eso es todo. Muchas gracias a la doctora Alejandra Romero. Como ven ustedes, hay una realidad ahora, digamos, incuestionable. El proceso de la reforma educativa, y particularmente la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, está avanzando. Ya nos daban un dato importante: al menos 6 de cada 10 profesores están siendo evaluados en alguna de estas etapas en Zacatecas. Me parece que acercarse hacia la Ley General de Servicio Profesional Docente tiene que contribuir primero al conocimiento de toda esta nueva normatividad, particularmente estas directrices que ahora se han emitido para el nivel de enseñanza media superior, pero fundamentalmente para hacer algo que nosotros
vemos como prioritario un cambio de carácter cultural en la mentalidad de nuestros profesores. Y ahí es donde podemos incidir en problemas como el que hoy estamos tratando, el de esta alta deserción escolar. Gracias, doctora, nuevamente. Y bien, para cerrar esta ronda, nuestro último invitado, el doctor Arturo Nale García, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, un personaje con una amplia trayectoria en el servicio público, que ya el día de ayer nos narraba un poco su primer contacto con el público de este encuentro, pues se ha convertido también no solamente en un servidor público que conoce de cerca muchos de los ámbitos que inciden en los resultados educativos, sino que también desde su propia posición personal como profesionista, un agente que genera opinión en nuestra entidad, nos parece que es fundamental escuchar qué piensa alrededor de estos procesos. Él ha tenido contacto en su labor profesional en el ámbito, digamos, político, en el ámbito de justicia, de seguridad, con personas que tienen mucho que decir desde posiciones a veces que nos parecen tan lejanas. No adelanto más, creo que será él quien comparta. Y bueno, con el gusto de siempre, licenciado Nale, adelante. Muchas gracias. ¿Está el maestro Oscar del CETIS 114? ¿Dónde está el maestro? No lo veo, maestro. Ah, perfecto. Déjenme comentarle no solamente al maestro Oscar, sino a todos ustedes, que la Dirección General del CECITES me hizo favor de invitar ayer a platicar sobre un tema que yo no lo puse, yo no lo bauticé. Me dijeron, queremos que vayas a hablar sobre el impacto social de la deserción. Bueno, entonces pues vine ayer a platicar con ustedes, como bien lo decía ahorita el maestro David Eduardo Rivera Salinas, vine a platicarles mi experiencia muy personal, que pues puede ser muy distinta a la experiencia que tiene un maestro en su escuela, a la experiencia que tiene un padre de familia en su casa, o a la experiencia que al respecto puede tener cualquier otro ciudadano desde el espacio donde se desenvuelva. Y los temas en los que yo tengo cierta experiencia son temas muy duros, muy agrios, muy desagradables. La deserción, ayer hablamos de la deserción. La reprobación, ayer hablamos de la reprobación. Las adicciones, ayer hablamos de las adicciones. El desempleo, ayer hablamos del desempleo. La pobreza, ayer hablamos de la pobreza. La corrupción, ayer hablamos de la corrupción. La impunidad, ayer hablamos de la impunidad. La contención y la prevención, ayer hablamos de estas dos acciones. Y concretamente en lo que a prevención se refiere, puse particular interés en lo que todos debemos hacer en materia de prevención. Hablamos, por supuesto, de lo que tiene que hacer en esa materia la autoridad. Hablamos de lo que tienen que hacer en esa materia las instituciones educativas y los maestros. Hablamos de lo que tienen que hacer en materia de prevención las iglesias. Hablamos de lo que tienen que hacer al respecto los medios de comunicación. Hablamos de lo que tienen que hacer al respecto fundamentalmente los padres de familia.
Incluso yo decía, y me incluyo, que como generación de padres de familia le hemos aflojado. Bueno, estos temas pues no son temas muy agradables, son temas duros, son temas, el tema de la violencia, el tema de la delincuencia, y cómo tratar estos temas de una manera más o menos amable, más o menos agradable, sin que sea una exposición plana, ruda. Bueno, pues cada quien tiene su estilo. Y yo opté por tratar estos temas tan difíciles, pues salpicándolos, aderezándolos con uno que otro comentario, pues chusco, tratando de ser simpático, de no caerles gordo. Eso no significa falta de seriedad, y mucho menos que me mofe de un asunto que es muy complejo y sobre todo muy doloroso, sumamente doloroso. A mí por lo menos me duele ver la realidad de tantos y tantos jóvenes en nuestro estado y en nuestro país. Yo lamento y le ofrezco una disculpa, maestro, de que usted haya pensado que no le di la seriedad de vida a los temas que abordé ayer, pero le repito, lo que pasa es que intenté tratar temas no agradables, traté de exponerlos de la manera más agradable posible. Usted me dice que yo debería ser cómico en lugar de procurador. A lo mejor tiene razón. Pero ni una ni otra. Yo tengo 3 años, exactamente 3 años, que dejé de ser procurador. Para bien del Estado y de la justicia. Ya no sé si hacer chistes o no, porque luego me los toman a mal. A ver, muy interesante que nos digan que el Plan Sectorial de Educación estableció como meta bajar al 9% la deserción, y la traemos en el 14 prácticamente. Muy preocupante. Muy interesante lo que dice la doctora Noemí, de que hay que tratar de que los chavos hagan dijo, proyecto de vida. Qué bonito está eso. Eso está padrísimo, me encanta. ¿Cómo hacerle para que los jóvenes a los 15, 16 años de edad, cuando todavía no tienen esa persona, muy definida su personalidad, todo lo que usted magistralmente expuso, cuando están que todavía no saben si van o vienen, muchos de ellos todavía no saben si son hombres o mujeres incluso. Sí, claro, es en serio, ¿verdad? No estoy diciendo una barbaridad. O sea, a esa edad están en un parteaguas, en una coyuntura, en una bifurcación. Y ayuda mucho el tema de las becas. Y ayuda mucho, como lo decía la maestra, el tema de las tutorías. Y ayuda muchísimo el tema de la orientación vocacional. Yo creí que ya no existía la orientación vocacional. Qué bueno que existe. Pero decía la doctora que la mejor forma es poniéndoles ejemplos. Educar con el ejemplo, que seamos un ejemplo, que sus maestros sean un ejemplo,
que sus padres sean un ejemplo a seguir, que las autoridades sean un ejemplo, y a lo mejor todo eso pudiera ayudarles a esa edad tan complicada a que construyan un proyecto de vida. Está bien difícil, está muy difícil. No quiero ser pesimista, porque yo me acuerdo cuando estuve en esa edad, no hace mucho, y de veras, yo no sabía a ciencia cierta, por ejemplo, si quería ser arquitecto o quería ser abogado. Y a los 16 años de edad, cuando ya no se es niño, pero tampoco se es adulto, a los 16 años me dijo el papá del maestro David Eduardo Rivera Salinas, que era el director de mi prepa. ¿Sí sabían que su papá fue mi director? Por eso salí como salí. El maestro Lázaro Rivera, que era el director de la prepa 1, me dijo: oye, tienes que decidir a qué bachillerato vas a entrar. Ciencias sociales. ¿Cuáles son los otros? Eran 4, me acuerdo. Eran 4. Me acuerdo de las ciencias sociales porque es el que escogí. Tienes que escoger bachillerato. Si vas a ser ingeniero, tienes que escoger este bachillerato. Si vas a ser médico, tienes que escoger este bachillerato. Si quieres ser abogado o economista, tienes que escoger este bachillerato. ¿Sí? Eran 4. Yo tenía 16 años. Tenía que tomar a los 16 años una decisión de vida, porque es una decisión de vida. Y si tomo una decisión correcta, ya la hice. Pero si tomo una decisión incorrecta, no acorde a mis aptitudes, a mi vocación, no sé, pues también igual y en ese momento ya me amolé para siempre. Qué complicado, qué complicado. ¿Cómo ayudarlos? ¿Cómo ayudar a nuestros alumnos? Yo también soy maestro. ¿Cómo ayudar a nuestros alumnos? ¿Y cómo ayudar a nuestros hijos? Yo también soy padre. Y a nuestros nietos, yo también soy abuelo. ¿Cómo ayudarlos a que en ese momento tan complicado de su vida empiecen a elaborar, a desarrollar, a construir un proyecto de vida? Ay, caray. Les platicaba hace un momento, antes de iniciar con este panel, que a mi oficina no hay día que no llegue 1, 2, 3 o 4 profesionistas pidiéndome chamba. Todos los días. Ahorita, antes de venir para acá, me llegó uno. Y ahorita que regrese, voy a tener otros 2 o 3 esperando. No es broma, no es broma, no. Todos los días tengo en mi oficina solicitantes de empleo. Y me llegan contadores, y me llegan psicólogos, y me llegan ingenieros, y me llegan dentistas, y me llegan abogados, chavos que pudieron construir un proyecto de vida, que no reprobaron, que no desertaron, que concluyeron una profesión y luego se topan con una realidad brutal. Ayer lo dijimos, si para los que terminan una carrera está difícil encontrar chamba, pues ahora imagínense estos que ni la prepa tienen terminada. ¿Se acuerdan que les dije eso ayer? Esto me supongo que debe generarles una frustración
y una desilusión, y una decepción, y un estado anímico tremendo. Les comentaba que ayer me llegó una muchacha de Guadalajara, antier, ingeniera en biotecnología de las ciencias nucleares, y quién sabe, una profesión así. No me acuerdo del nombre de la carrera, no me estoy burlando. No, de veras, era ingeniera en biotecnología. Nunca había oído esa profesión. Y le dije, ¿vienes de Cambridge? Dijo, no, de aquí de la Politécnica de Fresnillo. Ay, caray, no sabía que en la Politécnica de Fresnillo se impartía esa carrera, ¿no? Y le dije, a ver, pues aquí en el tribunal somos puros abogados, ¿verdad? Yo no creo que se requieran biotecnólogos, ¿se diría? Biotécnicos, biotecnólogos. Mejor dime tú, ¿dónde quieres trabajar? ¿Dónde te puedes desarrollar? ¿Dónde se ocupan a ingenieros en biotecnología? Me dijo, no, pues dando clases. Ya, entonces hay que recomendarle a la Secretaría de Educación. Dijo, sí, y hay unas horas disponibles en el, quién sabe qué de Guanadama. Pues mándeme con el maestro David Eduardo Rivera. Ya, es mi cuate. Le hice una carta de recomendación y se la mandé. Espero que le haya dado las horas. Pero me comentó algo, van a ver a dónde voy. Me comentó algo que me estremeció. Ya después de que hice la carta al maestro Rivera Salinas, mire, es mi amiga, tiene experiencia, es preparada. Ella es madre soltera, vive con sus papás, y ahí en su casa también viven sus otros 2 hermanos, que también son profesionistas y tampoco tienen chamba. O sea, después de que le di su carta de recomendación para ella, me pidió otra carta para el hermano y luego otra para el otro hermano. No, la verdad no entendí una. Dije, mire, primero vamos resolviendo lo suyo y una vez que resolvamos lo suyo, nos seguimos con su hermano y luego con el otro. A ver, es que también la realidad, las condiciones socioeconómicas del Estado son un factor tremendo que explican en buena medida esto que estamos viendo. Ayer platicamos de muchas cosas, pero no de todas. Entonces hoy pues, voy a tratar de abordar muy rápido un punto que no tratamos ayer. Las características, las condiciones, las circunstancias del Estado para poder absorber en el mercado laboral a los chavos que desertan. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con un chavo muchacha de 15, 16, 17 años que definitivamente no quiere estudiar? No se le da el estudio. Digo, no todo el mundo, no quiere, no se le da, no es lo suyo, no es su interés. Ustedes platiquen con la mayoría de los chavos, sobre todo de 12, 13 años de edad. Es en serio, la gran mayoría quieren ser futbolistas. La gran mayoría quieren ser futbolistas. Porque su ejemplo a seguir es Ronaldo. Porque su ejemplo a seguir es Messi. Porque su ejemplo a seguir es Hugo Sánchez, no sé. Quieren ser, está bien. Digo, yo digo que esté mal, quieren ser futbolista. Yo no tengo ningún prurito. Bueno, pues quiero pensar que muchos de esos chavos que muestran poco interés, no solamente es porque tengan una condición complicada en su casa,
económica, familiar, sino porque ellos quieren otra cosa. Quiero ser futbolista, o quiero ser Julián Álvarez. Sí, no es broma. Muchos quieren ser artistas. Y su modelo a seguir, por el tema de que hay que predicar con el ejemplo, pues es Julián Álvarez. Yo quiero cantar, quiero que se me da una cantada, y la bailada, y la quebradita. ¿Qué hacer? Porque eso es lo que me dijeron que iba a tratar hoy aquí, en este panel. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos en Zacatecas para darles una opción, una alternativa a los que ya tronaron todas las materias y ya se fueron de la escuela? Y no es que estén esperando agosto o septiembre para reinscribirse, no, ya no quieren seguir estudiando. ¿Qué podemos hacer con ellos para que, como lo dije yo ayer y lo dijo hace ratito la doctora Noemí, pues no se vayan a juntar con otros iguales que ellos ahí en las esquinas sin hacer nada, y luego empiecen a fumar y a tomar cervecita y luego la bonita y luego otras cosas? Y ayer lo comentamos. ¿Qué podemos hacer desde el gobierno? Yo vengo hoy como autoridad. Miren, ese es otro reto bárbaro. El reto de la evaluación, todo eso son retos importantísimos y muy complicados. Pero tenemos un reto mayor. ¿Qué podemos hacer para generar, no le demos vueltas, alternativas laborales a esos chavos? Si ya no estudian, ¿cómo hacerle para que tengan trabajo? Hay que meterlos a la cultura y al deporte. Sí, está bien. Está bien, me parece muy bien la cultura y el deporte, pero ahorita es una chamba. Una chamba que les genere dinero, porque ayer lo dijimos, la novia cuesta dinero, los tenis cuestan dinero, el celular cuesta dinero, el cine, todo cuesta dinero. Entonces, ¿qué hacer para que tengan un ingreso y no tengan que robar? Y no tengan que robar. Ayer dijimos que el robo es la antesala para después la comisión de otros delitos. Conseguirles chamba. A ver, ¿y qué condiciones hay en Zacatecas para la generación de empleos? Miren, voy a decir cosas que ustedes ya las saben. Zacatecas es uno de los estados más grandes de la República, junto con Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango. Zacatecas es uno de los estados más grandes del país. Tenemos aproximadamente 75,000 kilómetros cuadrados. No más que 2/3 partes o 3/4 partes de nuestro territorio son un enorme desierto. No hay mar, no hay lagos, no hay grandes presas, no hay grandes ríos, salvo Río Grande. No llueve. Tenemos, si no la primera, la segunda precipitación pluvial más baja del país. O sea, tenemos un enorme territorio, pero sumamente árido. Sumamente árido. Primer problema. Segundo, tenemos pocos habitantes. Andamos más o menos en 1.600.000, más o menos. Son poquitos, 1.600.000. Sí, pero terriblemente dispersos. Hay cerca de 5,000 pequeñas comunidades repartidas, distribuidas, regadas en este enorme y árido territorio. Ese es un segundo problema, la dispersión, porque llevarle educación a 5,000 comunidades,
porque llevar servicios de salud a 5,000 comunidades, porque llevar agua y drenaje y luz eléctrica a 5,000 comunidades, porque llevar carretera y oportunidades a 5,000 comunidades es sumamente caro. Cuesta mucho. La mucha o poca lana, el mucho o poco dinero que tiene el gobierno, no rinde. Es como cuando un padre de familia tiene 2 hijos y un sueldo de, como ustedes, de 30,000 pesos mensuales. Es como cuando un padre de familia que tiene 30,000 pesos mensuales, si tiene 2 hijos, pues va a tener dinero suficiente para que los chavos vayan hasta carro. Pero si ese señor tiene 8 hijos, pues va a tener que repartir los 30,000 entre 8. Pues así está bello. El poco o mucho dinero que tiene el gobierno lo tiene que repartir entre 5,000. Entre 5,000 hijos. Hijos y hijos. La dispersión es un segundo problema. Estamos hablando de las condiciones que tenemos para la generación de oportunidades laborales a los chavos que desertan. Primer problema, la aridez. Segundo problema, la dispersión. Tercer problema, no tenemos infraestructura, no logramos desarrollar una infraestructura industrial para el Estado. No hemos logrado industrializar el Estado. Zacatecas no es un Estado industrializado. Durante casi 4 siglos, Zacatecas le apostó a la minería. Zacatecas era un estado minero, la minería. Y la minería a Zacatecas no le dejó más que una catedral muy bonita y el Teatro Calderón. Pero la minería nos dejó hoyos en el suelo y hoyos en los pulmones de los mineros. Silicosis se llama eso. Silicosis. Cuando la minería vino a pique, porque se agotaron las ventas, porque cayó el precio de los minerales, vino también el reparto agrario, ya a principios del siglo XX, y entonces nos metimos en la agricultura y en la ganadería. En la ganadería con mucho éxito. En la agricultura, pues más o menos, no hay agua. Sin agua, pues nos pusimos a sembrar frijoles. El frijol es un cultivo que requiere poca agua, por eso sembramos frijoles en Río Grande. Entonces nos hicimos un estado agrícola y ganadero. Abandonamos de una manera lastimosa la ganadería y luego, por ahí a finales de la década de los 70s, decidimos impulsar el turismo, también con relativo éxito, muy relativo éxito. Pero es hasta hace poco cuando decidimos ya mejor enfocar las baterías a la industrialización del Estado. Hay que industrializar Zacatecas para generar. Pues sí, pero cuando arrancamos el proyecto de industrialización de Zacatecas, ya nuestros vecinos nos llevaban una delantera. Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, ya nos llevaban una delantera. Y ahora en este mundo globalizado, pues también hay que competir no solamente con los vecinos, sino hasta con los chinos y los alemanes. Entonces eso complica tremendamente el proceso de industrialización del Estado. ¿Qué ha provocado? ¿Qué ha generado la aridez, la dispersión y la falta de industrialización del Estado? Desempleo.
Y junto con el desempleo, pobreza. Y junto con la pobreza, migración. Es un cóctel terrible. Desempleo, pobreza, migración. Y ahora, por si fuera poco, como si no fueran suficientes estas broncas, ahora violencia, inseguridad. ¿Qué turista quiere venir a Zacatecas? Ni más, ahí te secuestran. ¿Qué inversionista quiere venir a Zacatecas a invertir? Ni más, ahí te secuestran. No es broma, somos primer lugar nacional en secuestros. 2017, Zacatecas. ¿Sí sabían, verdad? Campeón, una medalla de oro. Híjole, qué complicado, doctora, pero no imposible. Qué complicado el generar condiciones que nos permitan generar a su vez las fuentes de empleo que requieren, pues no solamente los chavos que abandonan la prepa, sino incluso los que terminan una carrera, como la ingeniera en biotecnología de Conaldama. Ese es el gran reto. Ese es el gran reto que tenemos desde el gobierno. No está fácil. No está fácil. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, tampoco es imposible, pero no es a corto plazo. No es a corto plazo. Entonces, como decía mi abuelito, con esos bueyes habrá que arar. Con esos bueyes habrá que arar. Es lo que tenemos, es lo que hay. Es lo que hay. Es un reto mayor, es un reto tremendo. Bravo por las becas, bravo por la orientación vocacional, bravo por las tutorías, bravo por la evaluación a los maestros, excelente. Hay que empujar ahora la calidad de la educación, bravo. Sí, pero también tenemos que pensar en aquellos que definitivamente no quieren, o no se les da, y definitivamente no van a regresar a la escuela. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Pues yo no veo otra, puedo estar equivocado, yo no veo otra que avanzar en la generación de condiciones para crear fuentes de empleo suficientes, bien remunerados, y que no terminen estos muchachos como yo y como tantos, de burócratas. Todos quieren chamba en el gobierno, todos. Como en el gobierno cobramos sin chambear, entonces, todos quieren chamba en el gobierno. No es broma, y no me estoy mofando, estoy tratando de comentar de una manera más o menos amena, agradable, algo que es muy desagradable, algo que es muy duro, algo que es muy doloroso, pero así está la cosa. Como dijo la recién casada, ayer lo comentamos también. De eso sí se acuerdan, ¿verdad? No aplaudan, vamos a seguir platicando, ¿no? Bien, pues muchas gracias al magistrado. Como ven, siempre el encuentro de formas distintas de ver una realidad que es muy difícil nos va a permitir encontrar primero una toma de conciencia que es muy necesaria y después las rutas de trabajo en nuestra propia actividad profesional. Vamos a abrir, si me permiten entonces, como acordamos al inicio, la posibilidad de que ustedes puedan participar. Si
tienen ahí la posibilidad de formular una pregunta, una duda, lo podemos hacer con mucho gusto. Yo le voy a pedir a Omar que nos auxilie. Tal vez podamos tomar un micrófono y llevarlo al público y nos tomaremos un espacio breve. Yo sé que ustedes ya deben de estar cansados. Es viernes del Consejo Técnico Escolar, por cierto, básica, mucho movimiento en todos lados. Están aquí en la sociedad. Bien, vamos a abrir. Yo trataré de ubicar sus preguntas. Les pediría que cuando participen se identifiquen, nos den su nombre, de qué espacio vienen, de qué institución, plantel, etc. A ver, empezamos allá en medio. Allá, maestro que está levantando la mano, tiene ganas de platicar, eso se nota. Adelante. Buenas tardes, compañeros y ponentes. Pues muy vasto el conocimiento y la experiencia de todos desde ayer hasta el día de hoy, muy suficiente material de análisis. Pues yo tengo dos observaciones. Bueno, uno es a manera de pregunta y el otro es a manera de observación. Me gustaría escuchar al maestro David Eduardo. Yo soy pues admirador de su sección Cultura para Inconformes y pues veo que su postura ahorita como institución pues sinceramente la considero muy cuadrada. Quisiera ver su punto de vista sobre el individuo en la educación, cómo lo asemejan, cómo lo proponen las instituciones. Me gustó y muy interesante el punto de vista de la maestra Noemí. Creo que de todos los ponentes que ha habido, es el primero, bueno, la primera, la maestra Noemí, que habla sobre la importancia del sujeto, del individuo como estudiante. Pero yo también sí diría, ¿en dónde queda el maestro como individuo? Sus problemas, sus situaciones existenciales. Ahorita aquí habemos diversidad, hay compañeros de confianza que les acaban de depositar su quincena el miércoles en la tarde, hay compañeros que fueron contratados últimamente y que están pensando, quién sabe el día de mañana si vayan a seguir contratándose. Ellos, pues quién sabe en qué término dejarán el asunto de que les dicen no repruebes, pues primero consigo la papa, ¿verdad? Y luego voy a ver si al paso a los alumnos. Ahí hay un punto de vista. Y sí, pues a manera de observación, maestro Arturo Nale, el asunto no es de que nos incomode. Muy buen orador, maestro, felicidades. Pero pues cuando la gente ha tenido una experiencia desagradable, ya no es tan grato que se lo comenten a manera de chiste. Fue a ver a su hijo en un refrigerador y pues yo sí, a manera de observación diría que necesitamos como instituciones escuchar la voz de los individuos, escuchar la voz del alumno, del padre de familia. Yo quisiera haber visto ahí sentado un alumno y un padre de familia y un maestro, un directivo de los de a pie, de los que van todos los días a la comunidad, de los que están ahí, de los que tienen la experiencia. Cuando yo estudio una maestría, cuando me preparo, a veces lo que sucede es una alienación de la persona, no es un reconocimiento del trabajo de la persona. Sí, ya entiendo las teorías, ya entiendo el punto de vista del autor, ya, sí, pero allá abajo, ¿qué sucede? Cuando el maestro se enfrenta al alumno, cuando el alumno se enfrenta al maestro, ¿por qué no potenciar al individuo, darle las herramientas al alumno para que el día de mañana, en vez de verlo como un problema porque reprobó, verlo como una posibilidad de un individuo que aunque quedó a medias de su bachillerato, va a aportar algo bueno, porque él se considera como individuo, él ya se reconoció y sabe lo que va a hacer bien y lo que va a hacer mal. Aunque vea el mal ejemplo del maestro, si el alumno se considera como un individuo, seguramente va a resolver sus propios problemas. Creo que ahí está gran problemática. Incluso hasta el secretario de Educación debería de verse como individuo, no como institución. Primero es el individuo, después es la institución. Me gustaría escuchar su punto de vista, maestro, así como en el radio, así como se desenvuelve,
Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. El micrófono no lo pedí, me lo pasaron, El refrigerador es el CEMEF, Servicio Médico Forense. A mí me tocó desaparecer la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría y en su lugar creamos un órgano desconcentrado que se denomina Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Y construí un edificio muy grande y muy bonito en Solidaridad. ¿Sí saben dónde está la Secretaría de Seguridad Pública? Solidaridad, y no me acuerdo cómo se llama ese bulevar que va a San Simón. Ahí está un edificio grandote, blanco, muy bonito, que se llama Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. Y ahí construí un nuevo refrigerador. Porque el que teníamos aquí junto a la Presidencia Municipal de Zacatecas era muy viejo y totalmente insuficiente. El CEMEFO de Zacatecas tenía capacidad, cuando mucho, para 12 cadáveres. Llegamos a tener 30 y tantos cadáveres en un CEMEFO con capacidad para 12. El nuevo CEMEFO que me tocó construir tiene un nuevo refrigerador con capacidad para 120 cadáveres. ¿Y qué cree, maestro? Que se llena muy seguido y se llena lamentablemente de jóvenes, en su gran mayoría. Jóvenes que casi todos traen, o traían, mejor dicho, la historia que ayer les vine a platicar. Son temas, lo platico así o lo aderezo mejor con comentarios más o menos amables. Por eso lo dije hace un ratito al maestro Oscar. Son temas muy duros, son temas muy rudos, son temas muy desagradables, son temas muy dolorosos, son temas que si los abordo con esta rudeza del refrigerador, se va a ir medio auditorio. Hoy quédate con tu película de terror. Entonces, es una realidad. Esa es la verdad. Y sí, prácticamente durante cerca de 5 años no hubo día que no le tuvieran que estar entregando a un padre o a una madre a su muchacho. A ver, abran el refrigerador y entreguen a su muchacho. No me estoy burlando, no me estoy mofando, les estoy platicando las cosas que a mí me constan, las cosas que yo viví y que sigo viviendo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. No hay semana que no dicte por lo menos un par de sentencias condenatorias a jovencitos que ya cometieron un homicidio, que ya cometieron un secuestro, que ya cometieron un delito sexual, que ya incurrieron en portación de armas, integrantes del Cártel del Noreste, del Cártel del Golfo, de los Zetas, de Jalisco Nueva Generación, así está la cosa. Y a mí me invitaban aquí a platicarles mi experiencia personal. Y esa es mi experiencia personal. Que no sé si sirva de algo o no. Yo espero que sí. Yo espero que lo que aquí hemos platicado nos motive a redoblar esfuerzos, a depositar toda nuestra capacidad, toda nuestra voluntad, todo nuestro empeño para que ninguno de nuestros alumnos termine en el maldito refrigerador de Arturo Nale. Yo espero que de eso sirva.
la intención, esa es mi intención. De veras, no es mofarme, no, es decirles, amigos, amigas, hay que hacer todo lo posible desde nuestras respectivas trincheras para que ninguno de nuestros alumnos, para que ninguno de nuestros hijos, para que ningún chavo de nuestro estado termine en ese maldito refrigerador. Y algo en lo que ustedes pueden ayudar, creo yo, es procurando disminuir, de preferencia desaparecer, la reprobación y la deserción. No es lo único, por supuesto. Ayer el maestro decía, el maestro de matemáticas, me acuerdo muy bien que decía, no, pues es que esto no es de la escuela, no son las matemáticas, es mucho más para atrás. Tiene toda la razón. Yo coincidía con usted ayer cuando le dije, sí, claro. Imagínense los chavos que llegan a la escuela sin haber comido, o que llegan a la escuela después de haber presenciado un pleitazo terrible entre los papás, o que llegan a la escuela después de haber visto al papá ahí tirado de borracho, o después de haber sido abusado. ¿Se acuerdan que le platiqué? O después de haber sido abusado sexualmente por su propio padre. No es un asunto aislado, Hay mucho más casos de esos de los que se puedan imaginar. Mucho más. Entonces, es la intención. Mover un poquito las conciencias, no porque no haya conciencia, no porque no haya conciencia, pero reforzar, fortalecer la conciencia que debemos de tener todos, de que es importantísimo, urgente, fundamental, prioritario, redoblar nuestros esfuerzos para que ningún muchacho termine en ese maldito refrigerador que está lleno, Después de los secuestros, el delito que más creció el año pasado, y estamos en febrero, el delito que más creció después del secuestro fue homicidios dolosos. Homicidios dolosos. El famoso muertómetro, así le dicen, se disparó el muertómetro. Y tanto los sujetos activos como los sujetos pasivos, en su gran mayoría, jovencitos que reprobaron, desertaron, se metieron a algunas adicciones, se metieron a la delincuencia común, después brincaron a la delincuencia organizada. Lo que platicamos ayer. Pero estamos esperando la opinión del maestro Rivera Salinas, la opinión de la mía. Gracias. Antes de eso, la doctora Noemí me pide la palabra. Sí, gracias maestro. Ahorita ya le cedemos para que usted cierre. Espero ya no entretenernos ni cansarnos, maestro. Tiene toda la razón. Las acciones preventivas de atención integral son para todos los actores. Si en esta ocasión solo hice énfasis en el estudiante es por el tema, pero tienen toda la razón. Los profesores también tienen que contar con estrategias de intervención y apoyo preventivos y o remediativos a situaciones también de su desarrollo como personas. Yo no puedo estar y tratar adecuadamente en ese proceso de interacción a mis estudiantes si yo soy una persona que está frustrada, que está amargada, que no me alcanzó para el cambio, que es real también, ¿sí? Entonces, eso es algo también importante. Tenemos que ver qué nos toca hacer a cada quien. La educación, lo dije hace un rato, es tarea de todos y tenemos que generar las condiciones para crear una verdadera comunidad de aprendizaje. Y qué bueno que el maestro Nale, con lo que nos está contando, lo reitera. Quienes están incidiendo en esos delitos, quienes llenan el refrigerador, son los jóvenes.
Por eso tenemos que generar las condiciones para que no acaben allí. Y condiciones también reales, por supuesto que conocemos esa realidad. Y yo creo que si les contamos lo que cada estudiante de la prepa y de la universidad nos cuentan, miren que del terror pasamos a la tragedia y al drama. Porque ocurre. Entonces, lo que tenemos que hacer efectivamente es generar modelos, ¿cierto? Pero modelos acordes a lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una mejor sociedad, queremos mejores alumnos, queremos mejores personas. Y si no somos capaces de generar un modelo acorde para que él logre configurar esa identidad, pues definitivamente nunca lo vamos a lograr. Entonces tenemos que ser también realistas y conociendo justo esa realidad, pues implementar esas acciones, pero lo que a todos nos toca. Yo creo que las becas son muy buenas, pero si el Estado procurara mejores condiciones de vida a los padres de esos jóvenes, no tendría por qué haber una beca. Ni porque yo tendría que hacer multinómina y trabajar acá y trabajar allá y trabajar acá y desatender una cosa y otra, porque se generan las condiciones. A nosotros, actores educativos, nos toca generar las condiciones para que estos jóvenes permanezcan allí, porque seguramente, aunque hay esos casos que andan desempleados teniendo una carrera, pero seguramente, y estoy segura, porque he trabajado muchos años en educación, van a tener mejores condiciones que el que se fue. Eso es. Entonces, nosotros nos toca, actores de la educación, trabajar eso y atender a los profesores, por supuesto, y ya lo están diciendo, a través de la formación y el acompañamiento y la tutoría no solo es para el estudiante, los profesores también crecemos con la tutoría, e involucrar a los padres de familia. Y los padres de familia, a lo mejor en los talleres de padres, ya no quieren ir, no, pues involucremos en otras actividades. Es decir, tenemos que generar, ya lo decía la doctora Alejandra, las condiciones de acuerdo a nuestras instituciones, de acuerdo a nuestras características, para generar esas condiciones, porque no todas las instituciones son iguales, ni todos los estudiantes. Por eso hay que generar las condiciones y los mecanismos para que podamos implementar esas estrategias preventivas, remediativas, que se van a ver en un momento inmediato en la escuela, pero que van a tener que reproducirse en la sociedad. Y nosotros lo que queremos es una sociedad con jóvenes proactivos, creativos, sanos, propositivos, con un proyecto claro, y no jóvenes que están buscando a ver con quién se van a juntar, porque ese es un modelo mucho mejor, porque no, eso no queremos nosotros. Nosotros somos actores sociales que queremos otro tipo de jóvenes y que efectivamente no queremos que terminen en el mejor de los casos en el REP, ¿verdad? Porque en el peor de los casos van a hacer que otros terminen en ese REP. Entonces, eso es lo más importante. Gracias, maestro Lerdo. Yo haré un comentario muy breve. Nuestros invitados son en realidad a quienes hemos seleccionado para que participen, pero en atención a su comentario, y también será breve por respeto a sus invitados, le diré dos cosas. Primero, pues agradecerle su comentario sobre esta vertiente un poco en medios de comunicación que yo le llamo periodismo ciudadano. Esa cosa no existe formalmente, pero como todo proceso social se puede construir. Ahora, lo que usted llama tal vez este esquema un tanto lineal o cuadrado, tiene que ver con un convencimiento propio de que el servicio público, al menos esa es mi convicción, es un asunto que hay que tomar en serio. El servicio público tiene que dignificarse en la medida en que uno lo cree y se convence de ello. De modo que, bueno, hay tareas que en la esfera jurídica de mis responsabilidades, como dicen los abogados, pues me obligan a tratarlas con esa seriedad. Me parece que hoy el servicio público tiene que revalorarse y debe de volver a generar esos valores que le distinguieron hace muchos años, que no tienen por qué perderse. Ustedes también son servidores públicos, en ese sentido compartimos esa dimensión. Bien, por otro lado, bueno, pues el tema cultural solo es un objeto de mi, digamos, labor como docente. Yo soy como ustedes, soy un par. ¿A qué me dedico? Y cuando me preguntan, pues a la enseñanza. Y he tenido la oportunidad, empecé con ustedes en una institución de media superior,
hoy en el posgrado en la universidad, pero me parece que uno desde ese ámbito puede seleccionar objetos de estudio que se convierten también al mismo tiempo en objetos de investigación y además en compromisos personales, de modo que el tema cultural, que es, digamos, una oportunidad enorme de decir cosas desde otros puntos de vista, los problemas cotidianos vistos a través de un espejo distinto como es la cultura, pues nos permite eso, poder atender de manera más, digamos, despreocupada, pero con la seriedad de tratarse de un objeto de estudio, pues un tema cualquiera, ¿no?, de la vida cotidiana. Y bueno, su pregunta, ¿cómo lo vemos desde ahí? Mire, lo veo yo así, de claro, no de simple. Uno se construye por los préstamos de otros. Nadie está aquí aislado. Nadie vino aquí a sentarse a decir algo que no haya compartido antes con otra persona o que no venga de alguien que tiene mucha experiencia, que sabe, que comparte. Está el ejemplo del licenciado Ale, ¿no? Entonces, cuando uno toma conciencia de eso, encuentra que en la vida hay un espacio donde se puede desarrollar, y ese es el ámbito educativo, sin duda. Y lo digo también de manera coloquial, se enseña, lo dijeron antes, se enseña con el ejemplo. ¿Cómo se aprende a estudiar? Estudiando. ¿Cómo se aprende a, digamos, a obtener un conjunto de valores y de conocimientos? Pues haciéndolos. ¿Y dónde sucede esto? Claro, en la casa, en la calle, en las instituciones, pero la escuela está pensada para eso, ¿no? Con todos sus, digamos, cuestionamientos. Pero bueno, no quiero, digamos, como explayarme más, pero le agradezco su comentario. No sé si hay alguna otra pregunta. Como esta se extendió mucho, ¿qué les parece? Hacemos una última. Maestro, adelante. Lo ubico muy bien, su labor docente, y hemos platicado varias veces. Sabemos que es multifactorial los motivos de abandono, pero un gran porcentaje de ese abandono son problemas emocionales de los adolescentes, que es algo normal de su edad. Uno como docente que no tiene el conocimiento psicológico, a pesar de los programas que hay de Construyete, de tutorías, pero uno como docente egresado de licenciaturas, de ingenierías, etcétera, de abogado, no tiene los conocimientos psicológicos para poder atender realmente esas necesidades emocionales de los adolescentes de manera pues, más profesional. Ahora, ¿no se ha repensado desde sus respectivas instituciones en extender o crear un servicio como tipo USAER, que es lo que hace básica? Ya que en primaria creo que nada más hay el 1% de deserción, en secundaria creo el 4%, algo así lo hicieron, y el otro porcentaje pues realmente es atendido por profesionistas que otorga ese servicio de USAER. Yo en una ocasión se hizo la propuesta por parte de la Secretaría de Educación, algo así, ya que uno como docente, aparte de la carga horaria que tiene, casi horario completo, todavía tiene que atender 3 o 4 programas más. Es imposible a veces para el maestro poder atender esos programas, aparte y sumado a que uno no tiene a veces la experiencia o el conocimiento psicológico para atender realmente esos problemas emocionales en el adolescente. Muchas gracias. Qué bueno que ahora desde la función docente puedas tener ese gran aporte, ¿no?, a los temas del sistema educativo. Me parece muy importante ubicar en la intención de poder encontrar políticas públicas para poder abatir este fenómeno del abandono. Primero, en identificar sus causales. Es un tema en algún momento controversial, porque si identificamos o tratamos de mapear esas causales, tenemos ciertas habilidades, digamos, en los insumos que nos están identificados factores. Recordamos como un gran ejercicio aquel que se hizo en el 2012, la encuesta nacional sobre deserción escolar, este gran esfuerzo que hizo la Secretaría de Educación Pública, donde sí se permitió ir muy a fondo en las causales. Sin embargo, es un instrumento que ya tiene una distancia importante en la actualidad. El otro insumo pues, es un poquito más atrasado, es la encuesta nacional de la juventud del 2010. Sin embargo, con todos estos ingredientes podemos tener un mapeo muy general en donde ubicamos el 41% de las causas
están ubicadas en el factor escolar y en el factor del desempeño académico. Ahí podemos desdoblar un sinnúmero de causales, ¿verdad? Como lo son la falta de identificación con los procesos académicos, las debilidades que se vienen arrastrando en todo el trayecto formativo, desde la educación básica y muchas otras, ¿no? Que puede ser hasta la falta de identificación con el banco de matemáticas, que no me enseña, en fin, hay un sinnúmero de causales. El otro factor general, que es el económico, se ubica en 38%, y ahí ciertamente es un tema de una realidad nacional que ya se comentaba aquí, que en algún momento sí aprieta en este caso, porque los presupuestos nunca serán suficientes para poder apuntalar las políticas públicas, ¿no?, de manera plena en este país. Pues en ese sentido, pues es un gran reto el poder reforzar, en este caso, el presupuesto. Y dicho como comentario, si tomamos en la totalidad del presupuesto que se invierte por parte de la Secretaría de Educación Pública para atender la función social educativa, ubicamos que para medio superior actualmente se está invirtiendo un 14%. Ciertamente va a ser muy importante hacer un esfuerzo adicional, sobre todo en un nivel que lo hemos visto y es parte de la materia de este ejercicio, de esta jornada, requiere sumamente la atención plena en el nivel de educación medio superior. El otro aspecto generalizado estaría en un 5% en lo que son causales atribuidas al ámbito personal, ¿sí? Dificultades familiares y de su entorno, necesidades, ahí viene el embarazo, etcétera. Y el resto, que es un 16%, pues es la generalidad de factores como la inseguridad y otros fenómenos que ciertamente impactan. Finalmente, en el mapeo de estas causas es donde yo pongo la visualización de un área de oportunidad para que a partir del conocimiento pleno de estas causales, entonces sí se puedan ubicar de manera focalizada estrategias. Es sumamente complicado y lo ponía en la mesa de don Ale, el hecho de poder tener la posibilidad de insertar en el mercado laboral a todos esos jóvenes que se nos van, ciertamente es una acción preponderante. Sin embargo, antes debemos de saber dónde está esa población. Ese es un gran reto y un vacío que se visualiza pues como una gran área de oportunidad, ¿no? El poder saber cómo atender. Ahorita, si tomamos la estadística nacional del 13.3% de tasa de abandono, equivale a una pérdida anual de 700,000 alumnos, y finalmente no estamos sabiendo dónde están. Esa es una parte del gran reto que tiene no solo la Secretaría de Educación Pública, sino el gobierno en su totalidad, para poder visualizar y entender y cómo llegar a esa población que lo están aislando. Me parece que es un gran tema, sí, el que a través de esa reflexión se puedan ciertamente desdoblar políticas públicas de impacto, ¿sí? Y en el mismo sentido yo me permitiría pues abonar en este escenario de propuestas que ciertamente también tienen que propiciar un mayor acercamiento y un vínculo con los padres de familia. Finalmente, no todo es tarea del maestro, ni de la figura directiva, ni de la autoridad. También la participación social y los padres de familia tienen un componente vital en su formación, ¿sí? En otro sentido también vemos la necesidad de establecer protocolos desde la acción directiva que pudieran permitir una acción focalizada y la identificación preventiva de aquellos alumnos que están en riesgo. Sabemos que hay una dinámica ahora a partir de la implementación del sistema de becas de educación media superior, concretamente del abandono, que tienen ese componente que le permite al director ubicar esos riesgos, pero finalmente sí debemos de potenciarlo porque en algún momento no lo estamos explotando de la mejor manera. Yo creo que es una área de oportunidad que se debe de poner en la mesa. Y retomando el valioso aporte de la maestra Noemí, parece que el factor socioemocional es fundamental para poder apuntalar políticas públicas que permitan la permanencia de los alumnos de educación media superior. Este componente socioemocional, ustedes lo saben, es parte del programa
tiene ahora como ingredientes en la balanza para poder apuntalar las políticas públicas necesarias y poder transformar y modificar este fenómeno que tanto está afectando al país. Muchas gracias. Voy a tratar de contestar de manera muy concreta a su comentario. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? En el ámbito institucional está claro, diseño de programas, de estrategias para poder abatir con base en información que tenemos, que hemos ido consolidando durante muchos años, qué podemos hacer, ¿no? Y eso traducirlo además en una parte importantísima que es la gestión, y en este caso de recursos que permitan llevar a cabo eso. Pero bueno, dejemos al lado qué hace un profesor o una profesora, qué pretende hacer, ¿no? Yo le diré de manera concreta en el ámbito de la experiencia personal como docente, con la diferencia de que mi desempeño es en posgrado y mis alumnos pues ya son, mis alumnos son gente preparada, madura, en el, digamos, mejor de los casos son estudiantes recién egresados de una licenciatura que van y buscan un posgrado de calidad porque tienen acceso a becas, no tienen empleo, entonces deciden seguir estudiando. Me parece que es revalorando nuestra función como docentes. Lo digo con un ejemplo. Creo que el mundo educativo de hoy no tiene lugar para que existan profesores y profesoras autoritarios, reprobadores, exigentes, digamos, fuera de un conocimiento pleno de lo que pasa en el aula. Nosotros contribuimos a veces, consciente e inconscientemente, a reprobar a los estudiantes y con ello los estamos condenando por una serie de obstáculos a que su trayectoria escolar sea más compleja. No me refiero, por supuesto, a que todo el mundo deba abrir de brazos y entregar calificaciones, pero me parece que es más importante acompañar el proceso de su formación. Lo digo con otro ejemplo. ¿Qué valoro más yo en mis clases? La asistencia, bueno, se supone que van a ir por convencimiento. La entrega de un ensayo, que muchas veces nos dice poco, ¿no? Porque vemos la capacidad de escritura o la capacidad de, digamos, tomar de aquí o de allá. La participación en clase nos indica, desde mi punto de vista, cómo es ese estudiante, qué valores tiene, qué está detrás, qué visiones culturales, qué formación de familia lo impulsan a llevar su presencia en un aula. Si somos capaces de medir eso, medir entre comillas, porque finalmente es un asunto de orden cualitativo, entonces podríamos resumir algo que al menos yo intento llevar a clase. Si para mí los estudiantes terminan un curso y son mejores personas, son más felices, encantado. No necesito reprobarlos. Bien. 2 de la tarde. Bien, vamos a terminar, si les parece, agradeciéndoles su presencia, la invitación que nos ha hecho el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. Muchas gracias, doctora Noemí, muchas gracias, doctora Alejandra, maestro Bernardo, maestro Arturo Nal, como siempre. Muchas gracias, Francisco Osorio, su director académico. Gracias, que tengan un buen regreso a sus lugares.